Los periodistas. Los periodistas. Bueno, pues como todos los jueves, aquí saludo a Ida Manso Maldonado y al doctor Víctor Gómez, que hoy no nos va a pues, acompañar Olinto, tiene chamba, tiene trabajo, y bueno, pues lo primero es lo primero. Así es que le mandamos un saludo y esperemos que la próxima semana por aquí esté con nosotros. ¿Qué ha habido? Cuéntenme. Pues nada frío, un poco de frío, pero en general es bien. En general, bien. ¿Traen algún tema o qué onda? A ver, Víctor, Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. buen día. Sí, yo quiero comentar una situación que a veces pensamos que los cambios son buenos. A veces son buenos, a veces no tan buenos. Y quiero hacer como a manera de reflexión esta fábula y estos comentarios que traigo, porque pensamos siempre en cambiar y a veces las cosas no salen como uno piensa o uno lo ha planeado. Y obviamente el fin es tener un bienestar. Siempre hacemos cambios, decimos lo que tengo tiene que ser modificable, pero eso el tiempo lo dirá y lo va a ir calificando. Para esto voy a hacer todo un recorrido sobre una novela escrita de George Orwell que fue publicada en 1945, ya hace muchos años, y se llama La rebelión en la granja. La historia que está Es todo basada un en tema. el proceso histórico de la Revolución Rusa y ¿Eh? el surgimiento del régimen comunista, y liderado por Lenin y luego por Stalin. En Rebelión en la granja, los animales de una granja deciden rebelarse contra sus dueños humanos con el objetivo de crear una sociedad igualitaria donde cada uno tiene su papel y se beneficia del trabajo común. Los cerdos, dirigidos por el astuto y manipulador Napoleón, toman el control de la granja y establecen un régimen totalitario que se asemeja al régimen de Stalin en la Unión Soviética. A medida que la novela avanza, el lector puede ver cómo los principios originales de la revolución se van desvaneciendo y cómo la corrupción y la crueldad se hacen cada vez más evidentes. En Rebelión en la Granja, el autor presenta una visión pesimista de la naturaleza humana y como incluso en una sociedad igualitaria, algunos individuos buscarán obtener el poder y finalmente abusar de él. Además de ser una crítica política, Rebelión en la Granja también es una fábula que enseña importantes lecciones sobre la sociedad y la naturaleza humana. La novela muestra cómo los seres humanos pueden ser manipulados, engañados por aquellos que tienen el poder y cómo la ignorancia y la falta de educación puede ser utilizada para mantener a las personas bajo control. En conclusión, Rebelión en la Granja es una novela política socialmente relevante que ha sido ampliamente estudiada y analizada. La crítica hacia el totalitarismo y la naturaleza humana son temas importantes que se presentan en esta obra maestra de Orwell. Esta obra es una crítica de la Revolución Rusa y el gobierno de Stalin, utilizando como metáfora la historia de los animales de una granja que se rebelan contra sus dueños humanos y establecen su propio gobierno. Los animales de la granja se sienten explotados por sus dueños humanos y deciden rebelarse. El cerdo mayor, el líder de los animales, muere poco tiempo después de la revuelta. Los cerdos, Snowball y Napoleón, se convierten en los líderes de los animales y establecen las bases de la nueva sociedad en la granja. Se redacta la lista de los 7 mandamientos que todos los animales deben seguir. Snowball y Napoleón tienen ideas diferentes sobre cómo dirigir la granja y empiezan a pelear por el poder. Finalmente, Napoleón expulsa a Snowball de la granja y se convierte en el único líder. Napoleón establece un régimen autoritario en la granja y empieza a tomar decisiones sin consultar al resto de los animales. Además, empieza a utilizar la propaganda para mantenerse
en el poder y consolidar su posición. Boxer, un caballo fuerte y trabajador, se convierte en un símbolo de la dedicación y el esfuerzo de la granja. A pesar de su lealtad, los cerdos empiezan a explotarlo cada vez más. Molly, una yegua vanidosa y preocupada por su apariencia, se muestra insatisfecha con los cambios en la granja y finalmente huye para unirse a los humanos. Los cerdos empiezan a acusar a los animales de traición y los ejecutan públicamente. Además, empiezan a realizar negociaciones secretas con los humanos. Napoleón establece un régimen opresivo en la granja, utilizando la violencia para mantener a los animales bajo control. Además, empieza a vivir lujosamente mientras que el resto de los animales viven en la pobreza. Los animales observan cómo los cerdos se han convertido en igual a los humanos y se dan cuenta que la revolución ha fracasado. Aunque intentan rebelarse de nuevo, son derrotados por las fuerzas humanas. Los hombres retoman el control de la granja y los animales ven con tristeza cómo los cerdos se han convertido en seres indistinguibles de los humanos. La novela termina con los animales observando a los cerdos y a los hombres juntos, sin poder diferenciarlos. En resumen, el final de la novela muestra cómo los líderes de la granja se han convertido en tan parecidos a los humanos que ya no se puede distinguir entre ellos. Esto sugiere que cualquier sistema de gobierno puede generar en una forma corrupta y autoritaria si se le permite operar sin restricción. En resumen, Rebelión en la Granja es una crítica mordaz al comunismo y a los regímenes autoritarios, como el poder puede corromper incluso a los más nobles ideales revolucionarios. El poder no es un medio, es un fin en sí mismo. Uno no establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Uno hace la revolución para establecer esta dictadura. Pero es la parte humana, el ser humano cómo se transforma pensando en ser mejor, pero la historia nos revela que a veces no tanto. Es el comentario de esta fábula. Sí, más que novela, yo lo consideraría una fábula política. Así es. No sé por qué la traes a cuenta en este momento. No sé si hay alguna inspiración, pero No. Eric Arthur Blair, así es como se llamaba, Eric Arthur Blair tomó el seudónimo de George Orwell. Fue un periodista, fue un ensayista, fue un crítico inglés que nació en la India. Y bueno, su obra más importante, La rebelión en la granja, pues tiene que ver mucho con el pensamiento británico, con la manera de ver de los británicos al mundo y sobre todo, pues el tema de la rivalidad o la enemistad tremenda con la URSS, que en aquella época estaba vigente, ¿no? Entonces fue una manera, de fábula política irónica y burlona de lo que estaba pasando tras de la cortina de hierro. Pero Sí. pues es otro continente. Oye, Ya. fue 1945. ¿Eh? 1945, dices. Son otros años diferentes. Sí, sí, pero la rebelión en la granja, pues sí, ¿verdad? Fue del 45 fue la rebelión de la granja. Sí, 1945. Yo no me Fíjate, acuerdo de eso. ¿no? El ser humano transita, ¿no? Por esos ciclos históricos pero vivimos en el mismo mundo. O sea, tarde o temprano, otra vez regresamos a las cosas que a veces pensábamos que no estaban tan bien. Sí. Hablando A ver, de, ¿cómo ves, Aida? hablando de cosas de antaño que no tienen nada que ver con la actualidad, Que no tiene nada que ver con la rebelión. nada que ver. Cualquier semejanza es pura coincidencia, dirían por ahí, ¿no? Estoy recordando un libro de 1966 que me trajo a la memoria Víctor con su aportación, que es el libro del corazón del hombre de Eric Fromm. No está muy distante del que él presenta 20 años después, 1966, y tiene un ensayo muy interesante en el que se titula El hombre, lobo o cordero.
Y tiene mucha relación con esto, ¿no? Cómo los lobos envuelven a los corderos de tal forma que los atrapan, los atraen para que terminen haciendo lo que el lobo quiere. Pero también maneja que hay muchos lobos disfrazados de corderos para poder acceder en un momento dado a situaciones, a cargos, a lugares que a ellos les interesa, pero que no pueden llegar con la bandera de lobo, sino asumen otro papel en lo que llegan, ¿no? Ya llegando, pues se quitan su disfraz y entonces ya se ve que son unos verdaderos lobos, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver con la actitud que tienen varios gobernantes en todas las épocas y yo creo que en todos lados. Esto no es para un país, no es para un estado, esto creo que es algo universal. Por eso yo insisto en que el poder no es lo que te cambia, no es lo que te ensucia, sino que hay otras intenciones por ahí guardadas que cuando llegas es cuando te muestras realmente como tú eres. Mientras no, pues a veces tienes que ser sumiso, someterte a lo que te dicen, hacer las cuestiones que se te exigen, porque es la forma para llegar, ¿no? De hecho, me acuerdo que uno de los eslogans o lemas que se manejaban dentro del PRI, cuando el PRI era muy fuerte, era la disciplina. Si te decían que no ibas a un puesto, no ibas. Y no te podías enojar, no podías hacer nada, porque ahora sí que, como decían, el que se enoja no sale en la foto o algo así, cuestiones de esas, El que ¿no? se mueve no sale en la foto, dijo Ah, Fidel Velázquez. algo así se manejaba, pero el asunto era, dice, oye, no, la disciplina ante todo. Entonces, por eso a mí me hace ruido cuando dicen, es que el poder te va a transformar. No, yo creo que es cuando sale tu verdadero yo, tu verdadera esencia que ocultaste para llegar en un momento dado. Y por supuesto que el poder nunca debe de ser absoluto, ¿no? Esa es mi opinión. Yo le Fíjate, escuché hace muchos años a un gobernador, muchos años, le acusaron a uno de sus colaboradores, le fueron a decirle al gobernador, oiga, fulanito nos hizo esto, y abusa, y metió a su novia y su comadre, cosas de eso. Total, el gobernador, ahí estábamos un grupo de personas invitadas en la gira, pues escuchamos y no hubo de otra. Y ya de regreso de esa gira, eran unos autobuses muy cómodos los que traían los gobernadores en aquella época. Nos iba pasando a cada uno de nosotros a un privado que se había hecho especialmente en el autobús. Tenía su sofá, tenía su baño, pues, estaba súper cómodo, ¿no? Haz de cuenta que era una suite andante. Entonces me toca pasar a mí, nos sentamos ahí, y dice, Chucho, porque así me decía el gobernador, ¿cómo ves? ¿Cómo viste la gira? Esto, lo otro. Le digo, no, pues muy bien, pero oye, la acusación esta, la queja que te hicieron. Y agarra el gobernador fumaba, coge por acá tengo mi puro. No, no es de ahorita, lo dejé de aquí, que se quedó Ya, no mal, no me creer que estoy me va a fumando regañar Víctor. ahorita, pero es para ilustrar, coge su cigarro y, mira, Chucho, te voy a decir, lleva tantos años trabajando conmigo, el fulano al que habían acusado, lleva tantos años y, ¿sabes qué? No acabas de conocer a la gente hasta que le das poder. A propósito de lo que estás diciendo. Ujú. Así en vivo, vamos, me Sí, tocó oír esa frase que yo creo que se usa mucho dentro de la política, como cuando se integran los gabinetes. ¿Cómo es posible que nombraron a fulanito, a menganito, a fulanita? Y entonces cuando le preguntas al gobernante, oye, pues, ¿por qué eso? Dice, mira, entre lo deseable y lo posible, tienes que escoger por lo posible. claro, claro. También pasa eso, ¿no? sí, esto solamente es de la política. Por ejemplo, nosotros como seres humanos hemos transitado también por ello, el decir, ahora tengo el poder económico. Antes yo no tenía dinero, ahora sí, y mucho, y antes tocaba las puertas de todos, ahora ya no abres a nadie.
Cuando tú te empoderas en una familia, pasa lo mismo. La palabra es la última, la tuya, ¿no? Porque eres el poderoso, porque has mostrado autoridad y ahí abusas de un consejo o un mal consejo o buen consejo, pero en las familias también se da mucho esto, ¿eh? O sea, nos empoderamos y decimos, es que es el estudioso, es el que salió de la universidad, mientras nosotros alcanzamos solamente la secundaria, ¿sí? Entonces, ese poder se alcanza, ¿sí? Y dices, ¿cómo es posible que maltrates ahora de lo que tú vienes, ¿no? Entonces, si conoces la pobreza y conoces el sabor de la pobreza o el olor de la pobreza, ahora ya no la distingues. Eso lo vemos mucho en ciertos personajes que trascienden. Y dices, qué bueno que te fue muy bien, pero yo creo que no hay que perder la esencia humana, o sea, lo que eres, porque pues nada te vas a llevar. Pero el problema es que maltratases en tu camino a muchas personas muy cercanas y que ya no abrían las puertas. Y de cariño, pues cero, ¿no? O sea, maltratas. Todos, yo creo que tenemos esa condición humana de maltratar cuando sentimos el poder, la autoridad. Yo Fíjate digo la que última palabra. esto que estás diciendo, y yo siempre pongo mi tema hasta el último, pero es que es más o menos lo que yo traía. Curiosamente, fíjate, Ok. este, un artículo que leí hace ya algunos meses, pero que lo guardé, dije, algún día será bueno, de una psicóloga que se llama María de León Castillejo, española, y les voy a leer algunos párrafos para ubicarlos y al último Ujú. les doy el nombre del artículo. Mostrar la intimidad se ha convertido en un activo económico y esto ha determinado el enfoque de muchos de los contenidos que se comparten en las redes sociales. Atrás queda la época en la que yo formaba parte de este océano virtual como una gota inocente y sin experiencia. Más de un quindenio después han cambiado muchas cosas, entre ellas el algoritmo, que se ha convertido en una especie de perro policía, experto en olfatear emociones humanas para poder cazarnos. Si hay algo, cazarnos con Z, no de... Ujú, claro. Si hay algo evidente cuando se visualizan algunas publicaciones a través de la pantalla, es la necesidad que tienen algunas personas de reclamar atención, tanto que muchas veces esa falta de pudor resulta hasta ridícula y da vergüenza ajena. El problema radica en que ahora parece que solo vales en la medida en que te reconocen los demás, porque para las empresas que pagan las campañas digitales y las variables que miden el efecto que creas en la audiencia son los que mandan. Los datos deshumanizan, pero la triste realidad es que las humanidades no venden. El chisme y la pornografía, en cambio, sí venden. Buscar la rentabilidad de lo que se publica es importante para el sustento de los creadores de contenido. Es lógico y no es lo preocupante, en cambio sí que lo es, que una persona es capaz de hacer por la necesidad de figurar, o mejor dicho, de facturar. El otro día, una influencer británica compartía en sus redes sociales cómo dejaba su ropa interior en la sección del pan de un supermercado en España, creyéndose que su repugnante gracia atraería a su audiencia y lo que consiguió fue un aluvión de críticas. Menos mal que sigue imperante algo de sentido común. Y si de facturar hablamos, la reina es Shakira. Ya lo cantó en el tema que creó con el macro-influencer Bizarrap para curar sus heridas sentimentales y que una gran mayoría acabamos tarareando. La artista recurrió a la música para hacer públicos sus incidentes privados y gracias a su talento los acabó transformando en una canción que pasará a la historia y que a ella le aportó una gran suma de billetes, además de una buena inyección del empoderamiento. Sigue, es un poquito largo, pero pasa a un tema donde dice que fue impactante ver cómo en pleno invierno y con una temperatura gélida había trendsetters, creadores de tendencias con exagerados estilismos, haciéndose fotos en la puerta del pabellón donde se organizan los desfiles de moda.
Lo que más me impactó, dice la psicóloga, no fue su peculiar estilo, que me parece algo valioso al tratarse de una forma de expresión de la personalidad, sino que iban con prendas de verano. Sufrí al verlos con la piel morada y tiritando mientras posaban. Y hay otros casos de personas que han perdido su vida buscando una imagen que funcionara como un imán para tener más likes, más me gusta. El precio que llega a pagarse por reclamar estos resultados suele ser demasiado caro. Una de las causas por la que las redes sociales son tan criticadas es porque, según algunos, fomentan trastornos entre los adolescentes, como es el caso de la anorexia y la bulimia. Esto es un problema grave por el que las diferentes aplicaciones deberían tomar medidas, pero no es suficiente. Es necesario también el apoyo psicológico para construir el pensamiento crítico y no dejarse llevar solamente por el algoritmo. El feed o el muro de las redes sociales es como una expresión de uno mismo y depende de nosotros cómo queramos dibujarlo. Podemos enseñar carne, sacar imágenes en un paritorio, vestir perros como seres humanos o sembrar polémica, pero en esta era exhibicionista, guardar misterio será un valor que se venderá a precio de oro. Me gustó el artículo y ¿saben cómo se llama? ¿Cómo? El narcisismo y sus efectos colaterales. Ah, qué interesante, ¿eh? Pues sí. No hablan, no menciona en el artículo la palabra narcisismo, pero la cabeza del artículo, el narcisismo y sus efectos colaterales. Lo que es capaz de hacer una persona, volviendo al tema de la rebelión de la granja, volviendo al tema de los políticos, volviendo al tema del pragmatismo, del funcionalismo, de todo esto, lo importante es estar en el reflector, llamar la atención. Y esto yo creo nos arrastran las redes sociales, nos mueve el algoritmo, nos mueve que no nos pongan likes. Y ahí el pudor, la ridiculez, la vergüenza, se pasan por alto con tal de ganar el like. ¿Cómo ven eso? Bueno, acuérdate que eso se monetiza todo lo que Es los lo que usuarios que dice, tengas, si es 1 millón, tres millones, es lo 20 que dice María millones, de León, del y facturar. sí, y entonces ese es el problema, ¿no? Que tú consideras que exhibiendo más puede ser más atractivo para esos usuarios y comenzarte a mover más en las redes, tener más dinamismo para obtener un dinero. Pero todo tiene fecha de caducidad. La belleza de tus 20 años, 30 años, se van terminando. O sea, durante No, 10 años no, pudieses haber no. facturado. Ahí está Lady Mm, Gaga, ahí está Madonna, ejemplos. Sí, pero depende qué es lo que estás mostrando. Ah, no, pero Si tú ellas hablabas están de en una el top, belleza, están en el sí, top pese a tener 60 años. sí, pero tienen algo que mostrar, tienen algo, un canto, ¿sí? O sea, tienen un don. Pero las chicas que solamente muestran un cuerpo y la gracia, venden solamente su belleza y juventud, eso tiene fecha de caducidad. Lo otro, una cantante, una compositora, tiene más años para seguir promocionándose y lo saben. Todo tiene fecha de caducidad. Llega el momento que ser humano se termina, ¿no? O sea, solamente queda el recuerdo de lo que hacías a los 20, 30 años y de eso vives. Muchos de los cantantes y sus canciones son así y sigues repitiendo lo que fueron los grandes éxitos. Y vemos a un Luis Miguel, ¿no? Que sigue cantando lo mismo, sigue presentándose y son llenos tremendos. Porque le llega a la gente, porque coincide. Pero otros no tanto. Otros dirán, solamente fue un momento de popularidad y volví a caer. O sea, para eso necesitas tener mucho material para estar vivo en las redes sociales. Porque si me presentas bikinis de diferentes colores y de las mismas posturas, es aburrido, porque esto es muy dinámico. Y entonces los likes ya no son tantos como al principio, o se tarda Sí, más en bueno, pero conseguir. tú lo que me estás diciendo es explicar quién tiene vigencia o no, o qué debes hacer. A mí lo que me movió a leer el artículo es
el título, o sea, el narcisismo y los efectos colaterales potenciados hoy día, eso ya no lo dice la cabeza del artículo, lo pongo yo, con las redes sociales. Claro. A lo mejor una persona de 60 años que vive del espectáculo, del show business, de todo esto, pues tiene asesores y tiene gente que le lleva a sus redes sociales, los community managers que les llaman y los aconsejan y les hacen las fotos y van al pose y esto y el otro y se buscan un novio más joven y se dejan tomar fotos a escondidas y se levanta toda esta polémica. Pero los chavitos ahorita de 16, de 15, de 17, 18, 20 años no tienen esos recursos y ya están metidos en eso. Entonces, si de por sí el ser humano, sobre todo los médicos, tienden al narcisismo, Sí. este, Golpe. imagínate, no, los médicos cirujanos plásticos, Ah, ya bueno. no la completé, pero imagínense los adolescentes que entran en esta dinámica y que se frustran por no tener tantos likes. Claro. Sí, Es el imperio del narcisismo en las redes sociales, ¿o no? Sí, sí. En claro. el Bueno, fondo es a mí me en el fondo es late, vamos, aceptación. que por ahí va. ¿Sí? El problema es la aceptación. Y entonces ahí va a haber pues muchos problemas para esos jóvenes que piensan que por ahí puede ser el camino para tener una mejor vida, ¿Y quién ¿no? te Al dice no que no? Si eso aceptarse, es lo que está de moda. por eso, Ujú. pero no todo va a triunfar. O sea, tú puedes mostrarme algo y decir, pues no me gusta. Y tú pensabas que era de lo mejor. Eso nos pasa a todos, ¿eh? A todos. Cualquier medio, lo que proponemos, yo tengo una buena idea y entonces la lanzamos y no pegó, ¿no? Dices, no, no le gustó ni a mi familia. Entonces, quiero decir, la aceptación, que es un papel importante en ellos, el decir, entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a algo más extremo para llamar más la atención Pues no y así es sé, cuando como yo andan era chavo, viviendo. lo que tenías que hacer era sacar buenas calificaciones, Portarte bien. bolearte los zapatos, cortarte las uñas, que por cierto no me las he cortado, mira, ahorita estoy viendo aquí que se ven grandes, lavarte las manos, limpiarte los oídos, ir a la peluquería, ponerte tu locioncita Yardley, porque era lo que nos alcanzaba para comprar la Yardley. No sé si todavía hay la loción Yardley. No No, sé. Ya no, no, creo. No, ¿verdad? ya no. Yardley. Y pues más o menos tener una camisita bien planchada y los pantalones y eso era. Sí. Claro. No había Hay selfies, una, eran las fotos de Hollywood en las 5 de mayo o del señor Oropesa de foto, ¿qué se llamaba? Donde foto íbamos. continuo. No. No, esa ya fue muchos años después. Fotocall, ¿qué se llamaba? Donde te hacían las fotos tamaño miñón para la escuela, para la credencial del colegio, que estaban en las 5 de mayo, en las 16 de septiembre. El señor Oropesa. Ajá. ¿Foto qué? Qué mala No me memoria, acuerdo. Dios mío. Pero ¿se acuerdan? No sé si les tocó en la Ciudad de México, en los años, ¿qué serán? 60, 50, 40, a mí me platicaban, obviamente muchos de esos yo no estuve, ¿no? Pero en la calle de San Juan de Letrán había fotógrafos en la calle que te Sí, tomaban la foto cuando iban pero por caminando supuesto, claro que y, sí. y te la vendían ahí, entonces ibas de repente con tu papá, con la Al día familia. siguiente o a los 3 días volvías a pasar por ahí Y y ya te ahí, la y tenían ahí estaban lista. las fotos, ahí estaban las Ujú. fotos, claro que sí. Sí, era, Yo tengo fotos de esas, déjame ver si la encuentro, pero se En ponían blanco y aquí negro. en las 5 de mayo, por donde estaban los comercios, es por donde más estaban los fotógrafos estos, y a un lado tenían sí, una especie de tendedero con mm, las fotos que habían tomado antes, y ahí ya, salían bueno, pues te parabas y veías quién estaba, y si conocías a alguien, pues se la comprabas y se la regalabas, o claro, le decías, oye, está tu foto ahí con el ajá, fotógrafo de tal calle. Sí, sí, eso era muy común, fíjate. sí, obviamente a blanco y negro, ¿no? Por supuesto, déjame Claro, ver yo, si yo está. tengo una de mi suegro con Jesús, iban Ajá, caminando por ahí los dos y él estaba chiquito, entonces está interesante, ¿no? Esos recuerdos, ¿no? claro. Pero volviendo al tema, al tema, me parece muy interesante también en lo que acabas de presentar, porque se habla del narcisismo.
Dice Ahí está Víctor, la foto, mira, te la a voy a ver, poner nada más para darle. Víctor los va a reconocer. Mira esa foto. Ah, sí, tu mamá, tu mamá, ¿no? Y mi la abuela. abuela. Sí, así las tomaban caminando la gente. Mi mamá es esta y mi abuela es la del vestido de Ah, manos. Esta es una foto histórica porque es en 1953. ya, Fíjate. Todavía no era viuda mi mamá ok, y mi abuela todavía se vestía de color. Qué curiosa, mm, ¿verdad? claro, bonitos recuerdos. Y el señor que viene atrás del panadero con su Ajá, canasto. Ah, con su canasta Eh, para el pan. y trataba yo de no, reconocer en dónde fue tomada esa foto, porque hay como fue en unos la 2 pilares. Oriente o en la 5 de Mayo, porque más o menos son Ajá. las fachadas iguales. Sí, esas columnas quise Ujú. reconocerlas, por dónde venían caminando. Sí, 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 Ok, sí. ya. Qué interesante. Fíjate, Sí. hoy hablamos de las redes sociales y nos Espérate, olvidamos iba a de, hablar, Aida, quitaste ah, la perdóname, pala. Ah, sí. Decía yo que, retomando el tema del narcisismo, ¿no? Con lo que acabas de presentar y considerando lo que comenta Víctor, dice la aceptación, pero la aceptación precisamente está relacionada con el narcisismo. ¿Por qué necesitas esa aceptación, no? ¿Por qué tienes esa necesidad de que te estén reconociendo, te estén dando likes, te estén diciendo qué bien estás? Qué inteligente eres, qué sé yo, de acuerdo, porque pues, no todo el mundo ¿Será va por la porque no tienes belleza, autoestima? porque en el fondo no te reconoces, te sabes insignificante, te sabes poquita cosa, te sabes que no eres nada, por eso te tienes que inflar. Y por eso te tienes que llenar de cosas. Si en un momento dado no se da por ti la belleza, pues lo puedes cambiar por la inteligencia, por otro tipo de cualidades, pero viendo no que a ti te satisfagan, porque sería muy bueno. De hecho, hay un autor que es Alfred Adler. Él dice, todo mundo tiene que buscar la compensación. Si no tienes una habilidad, puedes buscar otra, ¿no? Como una forma de superación. Pero no es eso lo que estamos hablando, sino es qué es lo que vende, qué es lo que atrae para que yo sea eso que quieren que yo sea. Y lo voy probando con alguna cosa, lo publico y veo cuántos likes me dan. Y entonces digo, voy bien por aquí. Si me dejan de mandar likes, entonces ya sé que se cansaron y tengo que buscar otra pose, otra actitud, otra situación diferente para que también siga funcionando y me sigan mandando estos me gusta, ¿no? Entonces es interesante cómo nos tenemos que llenar, a veces se tiene la persona que inflar e inflar porque sabe que no es. Y de tal punto que en un momento dado, cuando alguien le rebate algo, le dice es que esto está mal, no eres así asado, no lo toleran y entonces viene esa frustración porque la persona se desinfla. Y en ese peligro de desinflarse tiene que seguir creciendo y tiene que seguir siendo lo más fuerte posible para seguir sobreviviendo en este ámbito del reconocimiento. Entonces, es una necesidad de ser. Y entonces, por eso dice Eric Fromm, vuelvo a retomarlo, que este tipo de personalidad son como las cebollas que le quitas una capa, le quitas otra, pero no sabes la esencia de ese alguien, no sabes cuál es su núcleo. Y en realidad, porque es que soy lo que tú quieres que yo sea. Y plantea que esta sociedad también mercantilista en la que vivimos, y él lo dijo hace mucho tiempo atrás, está formando ese tipo de personalidades, de seres humanos vacíos, a los cuales hay que llenarlos con esta situación de cuánto valgo de acuerdo a lo que soy. Pero en este sentido de monetizar, creo que sí, ya está muy actualizado el artículo con lo que está pasando ahora, porque no es nada más que el me gusta. No sé si ustedes, yo creo que sí lo saben, que si tú subes un video, y esto se da mucho, sobre todo en las plataformas de TikTok o de YouTube y demás, pero lo que más se ha subido ahorita es el TikTok. También se monetiza. Dependiendo de cuántos me gustas tienes, también esto te genera dinero.
de hecho, mucha gente vive de esto, Ponle que no viva, pero sí le genera. pero le genera, sí. Entonces, pero eso lo hacen como un servicio y otros lo hacen por inflarse, ¿no? De acuerdo al artículo que nos presentaste. Sobre lo que dice Sí. Víctor, y en relación a esto último, yo creo que todos alguna vez, si no fuimos, si no la vimos, por lo menos en la escuela nos contaron algo de este drama heroico en verso de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Mm, donde Cyrano es un soldado que además es poeta y orgulloso, sentimental, y su mayor defecto es poseer una gran nariz hasta lo ridículo. Sus compañeros le ponen un mote, el ladrón de oxígeno. Y Cyrano está enamorado de una mujer hermosa, su prima, que se llama Roxanne. Pero como él es feo, pues no espera que su prima le vaya a hacer caso. Y Roxanne, por su parte, está enamorada de otro joven cadete, un soldado, y a diferencia de Cyrano, Cristian es guapo, pero no posee el ingenio de la poesía, de la palabra, del discurso que tiene Cyrano. Y entonces Cyrano comienza a escribirle cartas de amor a Roxanne, pero se las entrega a Cristian y entonces ella pues se va conmoviendo con el espíritu amoroso que le va presentando, pero resulta que las cartas pues no las había escrito Cristian, sino Cyrano. Sí, sí, sí van por la idea, ¿no? De lo que claro. significa Sí. Cyrano de Bergerac. 15 años después de que muere Cristian, Cyrano, envejecido, canoso ya por la guerra, visita a su prima en el convento donde se retiró después de la muerte del señor Cristián, que estaba enamorado de ella. Y todos los días, exactamente a las 6 de la tarde, ella se viste de luto, teniendo la última carta que escribió Cristián sobre su pecho. Pero un mal día, Cyrano se retrasa, pues al pasar caminando le cae un gran trozo de madera y le rompe el cráneo. Le dicen que no puede moverse de la cama, pero Cyrano no hace caso. Llega hasta donde está Roxanne, se disculpa, disimulando la herida que trae en la cabeza con un sombrero, y le cuenta las noticias. Y Roxanne le pide que le lea la última carta. Cyrano acepta y comienza a leerla mientras la noche va cayendo y de golpe se da cuenta de la verdad. Aunque Cyrano la niega una y otra vez, comenzó a recitar los versos mientras se despide de ella bajo la luz de la luna y que se nos muere. Cyrano de Bergerac. ¿Qué Ese cosa, es el no? verdadero amor. Ese es el verdadero amor, Sí. ¿no? Callado. Como la otra, ¿cómo se llama? La Bella y la Bestia. Mm, Ajá. Sí, O sea, sí, 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 sí. acá de las redes sociales, antes era la voz, ¿no? Era sí, el medio de, ¿cómo se puede decir? De seducir, de es atraer, sí. correcto, de atraer. Yo un día, Víctor, allá Mm, en las estaciones de la Avenida Juárez, hace muchos años, sí, la primera etapa de esas estaciones, había un locutor que se llamaba Sergio Zacarías, no sé si te acordarás de él, sí, ¿cómo no? estaba en la Sergio. ZT y tenía un gran rating porque era muy animoso, tenía una voz muy buena, pero físicamente pues no era precisamente Richard Gere o algo de estos, o sea, no era eso, ¿no? Era un chaparrito de lentes, gordito o medio gordito, simpático, pero tenía una dicción, una voz impresionante. Y Sí, era verdaderamente muy interesante a la salida, porque la gente, las chavas le hablaban, ¿no? Chavas de diferentes niveles sociales y diferentes edades, iban a la salida de la estación a ver a qué hora salía Sergio Zacarías, para conocerlo, para verlo. Qué cosa, ¿no? sí. Por la voz. Fíjate, a mí me pasó con la chica musical. Ah, La esa chica vive todavía. musical. La Fíjate, chica musical vive. ¿Ah, sí? sí, Sí, yo la vi sí, hace 2 semanas. Fue la su chica. cumpleaños, por cierto.
fue su cumpleaños, el 29 de agosto. Mm. Sí, la chica Cuando ya me musical tocó, vive y no sé si supiste cómo llegó a eso. ¿No? Yo no, Bueno, no. ahorita cuenta tu anécdota y cuento la mía. no, Ok. no, nada más quiero decir, yo la escuchaba con su voz, ¿no? Sensual, la La chica chica musical. musical. Entonces yo la escuchaba y decía yo, ay, ¿cómo será? Ya trabajé con Muy ella, guapa, ¿no? muy Trabajé, guapa. nos conocimos y todo, y dices, pues sí es verdad esto, ¿no? O sea, No, muy pero guapa, no muy todo es guapa. verdad, ¿no? Casada con un amigo mío. Ajá, sí, 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 sí. Sí. Lo que tú te imaginas a través de la voz El de quién papá es. de esta señorita en aquella época era publicista. Era un gran Ajá, publicista, uno de los mejores publicistas que ha habido en la ciudad. Él me lanzó en la radio. Ah, Sí, fíjate. sí, sí, él hizo mi lanzamiento allá en el 79, el 80 o el 80, ya ni me acuerdo qué. Era muy bueno. Que me lanzó a mí, caray. Si no, no hubiera sido muy bueno. Y estaban haciendo las pruebas para lo que se conoce dentro de la radiodifusión como la identificación de la estación. La identificación es eso que decía Víctor, la chica musical, y daban los números de la sintonía, ¿no? No me acuerdo que eran 94.7, algo así, la chica musical y algún eslogan. Todas las estaciones por ley debían tener esto, porque cuando tú estás oyendo la estación, debes identificar cada X tiempo por una razón. Esto es interesante, porque en aquellas épocas las avionetas, los aviones, no tenían radares, sintonizaban las estaciones de radio de las ciudades por donde supuestamente iban pasando, y esa era la señal que percibían y se escuchaba, transmitiendo Mm, desde el centro histórico de la ciudad de Puebla, la chica musical. ujú. Esa era la razón. Total que pasaron las locutoras y ninguna les gustaba a los dueños de la estación ni al publicista, man. Y estaba su hija y dice, a ver, hija, métete. Se mete a la cabina y pasó a la historia, man. Y nunca nadie supo quién era. Ya después, muchos años después, ya dijeron, pero nunca supo nadie quién era la chica musical. sí. Fíjate que me llevases al tiempo. Bueno, nada más quería yo comentar de cuándo estuviste en el Sol de Puebla. En el Sol de Puebla primero comenzaste como reportero, ¿verdad, Pues Jesús ahora me Manuel? van a entrevistar a mí. No, Acaba, no, para acaba hacer de un pasar el reporte. día del periodista. No, el día del periodista fue hace Ya pasó. bastante tiempo. No, quería hacer un recorrido de cómo del periodismo, que nunca lo ha dejado, obvio, después pasa a la radio y después a la televisión. Yo Ujú. empecé en 1974 Ah, 74. en el periódico. O sea, hace 50 años, fíjate. Primero como reportero y después como director, ¿verdad? Primero como reportero, luego como jefe de corresponsales y luego me fui a la radio. Ah, Mire. haciendo todo un recuento y esto de los logaritmos y todo lo que estamos platicando de las redes sociales, yo creo que el ser humano siempre ha querido como mostrarse a través de lo que tiene a su alcance. Antes decíamos, es que ese hombre es un potentado, ¿no? Él es un potentado, una palabra muy antigua, en donde se mostraba a través de las fiestas de la Cruz Roja en blanco y negro y que solamente los adinerados podían ir o pertenecer a los Leones o a los Rotarios, algo que te distinguiera, ¿no? Para ser reconocido. O Tú, sea, tú, siempre, tú anduviste alguna época en los Rotarios, ¿verdad? sí, en los Rotarios llegué a ser presidente de los Rotarios, muy Ah, joven, pero que obviamente uno tiene sus ciclos. He estado visitándolos últimamente también, pero uno cumple un ciclo y yo los termino, o sea, no lo continúo tanto, porque todo tiene su caducidad para mí. Y Pero, entonces pero, fue una pero, temporada. ¿qué fue? Ahora sí que te voy a preguntar yo, ¿qué fue lo que te animó a ser rotario? Yo debo confesar que a mí nunca me invitaron a ser parte de los rotarios. Me invitaron algunas veces a dar una conferencia que yo hasta la escribía, me preocupaba
llevar algo bien elaborado, mano. Ya cuando me di cuenta de lo que son, con todo respeto, dice el señor presidente, con todo respeto, como decía el señor presidente, con todo respeto, pues dije yo, pues esto es puro cotorreo nomás para venir a comer y ahí, y son así, mira, raros, mano, hijos de su madre. Okay. Sí, Alguna vez me sí, vinieron a ver los del Rotario, que era Industrial, Puebla, Reforma, ya ni me acuerdo de los nombres. Así un personajazazazos, man, y me decían, oye, queremos venir a hacer aquí nuestra sesión, ¿qué es? ¿Cada semana es? sí, cada Cada semana es semana una comida, queremos una venir, cena. pero pues necesitamos un menú que, no me acuerdo si en aquella época me decían que no pasara de 100 pesos con la bebida incluida. Y compañero, yo soy León. Soy del Club de Leones, no puedo darte el espacio. Había otro club que se llamaba Club de Leones. Ay, Sí, Ya. sí, sí, pues son grupos, ¿no? Que perteneces y que te llaman porque algo vieron en ti y que podías dar como esa parte social, ¿no? Esa parte social que puede contribuir en una comunidad que no y dudo que que los rotarios contribuyan en algunas cosas interesantes, ¿no? Esto que hacen, por ejemplo, con el intercambio de sus estudiantes, ¿no? sí, sí, y también hay contribuciones a nivel internacional. Rotary Internacional pues, es muy grande en todos los países y lleva obras a nivel mundial y en donde se solicita. Y entonces, tú, con todo el dinero de todos, lo que se junta, se llama Paul Harris, tú adquieres un Paul Harris, no sé cuánto esté ahorita en este momento, el costo tú lo compras y son contribuciones que vas haciendo para hacer las obras a nivel mundial y que también debes hacerlo en tu región, de acuerdo a lo que tú vas encontrando en una colonia. Fíjate que Entonces, hay una ahorita me propuesta. vino a la memoria algo que a lo mejor ahorita Ida va a tomar el hilo. Cuando yo era estudiante o Ujú. estudiambre, decían en la universidad donde yo estudiaba, este, criticaban a los rotarios. A mí me tocó que el Sí, presidente del Club Puebla, creo que se llamaba, era el arquitecto Pavón. Fue todo un personaje. sí, cómo no. Y otro Fue mi era padrino. Bravo, el de las mueblerías Bravo, que también era otro personaje. Mm. Y Sí, estaba Alejandro Cañedo, y estaba Rafael Cañedo, y estaba Jaime Bárcena, y puta, un montón de gente, y el doctor sí. Acevedo, y muchísima gente. Y en la universidad un día, en una de las clases que nos daban pues no me acuerdo qué materia era, pero salían estos temas y nos dijeron que los clubes rotarios, así textualmente me acuerdo de la denominación que les dieron, eran un grupo de control de la masonería. Fíjate. ¿Cómo ves? Aida, ¿cómo ves? Yo creo que no, no va Pues por yo ahí. Más. tampoco, pero digo, eso decían. Sí, no, a lo mejor hubo varios, organizaciones que surgieron primero de ser parte de la masonería y después se alejaron y formaron la suya, ¿no? Pero definitivamente no, pero bueno, es que también esto se manejaba muy negativo, ¿no? Los Claro, por masones, supuesto, los por que se supuesto. comen a los niños, los queman, hacen misas satánicas, están contra la religión. Cuestiones tremendas, ¿no? Siempre negativas con relación a la masonería. Entonces sí se generaron muchas ideas absurdas en contra de, y en realidad pues mucha gente ni siquiera se acercaba ya a intentar conocer qué era la masonería, porque además, como bien dice Víctor, tanto en el Club Rotario es por invitación, ¿no? Como te puedes Así es, acceder por a ella. invitación. Igual en la masonería también es por Sí. invitación, no es cuestión de que alguien llegue y toque la puerta y diga yo quiero ser masón. No, no va por ahí. Tiene que haber un conocimiento de quién es Oye, la y persona. otra cosa es que en aquellas épocas las reuniones de los rotarios no aceptaban mujeres, solo eran hombres. Y Igual que en la después surgió, masonería. exactamente, y después surgió una cosa que se llamaba Rotaract, Ujú. Por donde Ujú. los jóvenes. la dirigente creo que era la hija del arquipavón, creo, si no mal Sí. recuerdo. Y Hoy los día ya jóvenes. los notarios, no sé cuántos clubes hay, en Puebla hay una cantidad enorme
y hacen mucha labor. Hay sacerdotes dentro de los clubes rotarios. Ahí está Pepe Merino, por ejemplo, no sé si siga, pero en una época ahí anduvo Pepe. Periodistas, funcionarios, doctores, deudores alimentarios. Ya, de todo había. Pues De sí, de todo. todo. Uno de mis compañeros era el dueño de Velagas, cuando estaba el Velagas, el Ah, señor Molina. Claro, Y, Molina. y teníamos reuniones incluso, porque son distritales de varios estados, y me tocó conocer aquí en Puebla a Fran Deblin. No lo conocía, un hombre muy Ah, alto. bueno, ese fue un gran rotario, Frank Exacto, Devlin, y hizo una aportación de dinero impresionante a no me acuerdo qué sí. causa, ¿no te acuerdas? Él tenía varias, y que realmente sí ayudaba. Obviamente Sí, sí se sabía ayudaba. promocionar, ¿eh? Sí, sí, Se sí. sabía promocionar. Cuando yo lo conocí, inmediatamente daba tu tarjeta, ¿no? Soy Fran Debly, cuando quieras, háblame, Se sabía promocionar, un hombre alto, muy Sí, agradable, en muy verdad, agradable, sí, sí, sí. que es cuando, digo, de esas personas debes de conocer y sacar provecho de lo que estás viendo, no de lo que le puedes quitar, porque una amistad es como, no es lo que yo te quito, sino lo que yo pondero y tenemos que hacer una amistad más profunda, ¿no? O sea, no es lo que yo voy a obtener de ti, al contrario, cómo podemos contribuir para esa amistad, que es lo que yo entendí en esta parte y que dice, sí es cierto, o sea, independientemente del dinero que tengan, la amistad es primero. Entonces es algo importante que uno va recogiendo, cada quien recoge lo que quiere en el camino de la vida, pero pues es esa parte de decir, cuando conoces gente de todo tipo y sigues tú siendo el mismo, ¿no? O sea, no tienes por qué cambiar tu sentido de vida y seguir adelante. Es lo que yo saqué en conclusión al pertenecer a los Rotarios. Una de las contribuciones muy importantes en la época de Miguel de la Madrid fue el doctor Canseco, mexicano. Y entonces él, siendo presidente mundial, hace toda una campaña en México sobre cómo erradicar la polio. Entonces los rotarios ponen toda la Regalaron vacuna, mucho para eso, ¿verdad? ¿sí? Con todo el dinero de Rotary Internacional, o parte de ese dinero se va a las contribuciones de las vacunas, y obviamente pues el gobierno de Miguel de la Madrid se pone la medalla y no hay ningún problema. O sea, entonces dice que el Estado mexicano ha contribuido, y efectivamente contribuyó con todo el sistema de salud a través de sus enfermeras para poder hacer toda la distribución de las vacunas, que esa fue su gran contribución del gobierno de Miguel de la Madrid. Pero el doctor Canseco siempre ayudó en esa parte. Es algo muy fuerte, muy bonito, erradicar Sí, la polio. sí, sí, tienes razón, O sea, tienes sí razón. tiene su sentido. Sí, sí, Cuando sí. tú lo entiendes, Yo, dices, pues yo, yo creo adelante. que según la ciudad donde se presentan estos clubes es que tienen un trabajo serio. En la entrada de cada ciudad donde hay clubes rotarios te ponían un La engranaje, rueda, ¿no? Una la rueda, rueda dental. exactamente. ujú. Te decían rotarios bienvenidos y te ponían abajo el lugar donde sesionaban, etcétera. Y si tú llegabas de otra ciudad y te identificabas como rotario, podías ir a la reunión de esa ciudad. En Estados Unidos es donde creo que más fuerza tienen, ¿no? Sí, sí, y es muy distinto la manera en cómo lo dinámico que pueden ser los grupos. No es Sí, lo mismo en tercer mundo que en primer mundo, ¿verdad? Es muy distinto. Entonces Claro. ellos sí contribuyen, por ejemplo, los de Estados Unidos sí contribuyen con los Rotarios de México, con una obra buena, o sea, con una obra bien planteada. Eso sí, pero es interesante todo lo que se va llevando a cabo. Y sin reconocimientos, ¿eh? Ah, me voy a poner y quiero que me reconozcan. No, Sí, porque además es anónimo, ¿verdad? gracias Simplemente a se da y sí, no sí. tienes que estar festinando que tú fuiste ni que te estén dando los likes que decíamos ahorita, ¿no? Ándale, sí, va de la mano con lo que Era, estábamos hablando era más inicialmente. una cuestión solidaria, Exacto, fraternal, por lo que se trabajaba, ¿no? sí.
Sí, cosa que ahorita todo es monetizado y todo es cuánto me va a retribuir lo que yo voy a hacer. Y eso cambia totalmente ya el sentido de lo que haces, ¿no? Así es. pero esto ya viene de familia, ¿eh? Yo creo que ahí lo obtienes esa parte. Ah, claro, Ya- yo creo que ya claro. lo traes en el ADN. Aunque no te lo digan, tú vas haciendo en todo tu quehacer de trabajo como esas contribuciones. Pues es que es lo que mamas, entonces esto Ujú. lo incorporas. Hemos hablado acá que lo importante no es lo que te están diciendo, sino lo que ves, lo que vives, el ejemplo, ¿no? Y eso es lo que muestra, ¿no? Y- Pues yo traigo otro tema de veras. diferente. Ya nos enfrascamos en rotarios, redes sociales y Sí, otras tonterías, güey. que Hasta tiene que ver Cyrano de Bergerac estuvo en el programa, güey. con una situación más complicada que es el estrés laboral. ¿Y cómo afecta este estrés laboral que se ve en muchísimos trabajos? Pero vamos a ver algunos que son los que se han clasificado como los más estresantes, ¿no? Y el problema del estrés laboral es que te afecta directamente en tu salud física y mental. Esto es determinante, ¿no? Si tú tienes un estrés, esto te va a afectar, pero dependiendo si además es un estrés personal, lo incrementas con un estrés laboral, pues todavía esto se complica más, ¿no? Entonces me llamó la atención un estudio que se hizo en una universidad de Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en donde se ponen a ver, bueno, qué está pasando con los trabajos, cómo está la situación de ambiental, la situación emocional en cada uno de ellos. Y me gustó porque creo que tiene sustento en cuanto a que no es exclusivo de un país, sino que tiene que ver con las características del trabajo que desempeñas. Por eso lo quise traer acá, porque si no, pues qué sentido tiene para México, ¿no? Entonces ellos plantean que hay 10 trabajos que son los que se han diagnosticado como mayores estrés, con mayor estrés. Uno de ellos son los que trabajan con técnicos de farmacia. Básicamente son los químicos, ¿no? Un químico termina, si no trabaja en un laboratorio, se va a trabajar en una farmacia. Y dice que acá genera una gran infelicidad en este tipo de trabajo por la falta primero de oportunidad de crecimiento. Siempre estás en ese nivel, no hay forma de ir ascendiendo y tu trabajo es rutinario, termina siendo repetitivo todo lo que haces en las tareas que hay que llevar a cabo. Te da genera una sensación de estancamiento y frustración. Y sobre todo que no ves la posibilidad de subir a algún escaño un poquito mejor, ¿no? Y que esto te pueda dar una remuneración también mayor. Los que se dedican a elaborar proyectos. Dice, se trata de una profesión técnica en donde hay una carga administrativa y la falta de participación directa en el trabajo de ingeniería. O sea, haces el trabajo de la talacha, la parte de abajo. No eres el que presenta el proyecto y lo lleva a cabo, sino simplemente estás trabajando ahí abajo. Y esto genera una fuente de tristeza para los que están en Claro, este nivel porque están claro. desconectados, sí, te das cuenta totalmente de la gente, del ámbito Sí. laboral. Por eso Y quizá me ellos sean parece. los que deban llevarse el mérito Y son los que menos, y son nada los que se llevan. menos. Además, la remuneración también, pues nada que ver con el que presenta ya realmente el proyecto, ¿no? Es el que se lleva todo y además todo el reconocimiento y demás, ¿no? Los maestros, fíjense, y pues creo que a todos nos ha tocado ver esta situación. Primero que nada, por los bajos salarios que se perciben, ¿no? Es de veras una tristeza lo que se paga en una escuela, en cualquier escuela. Bueno, hay una que otra que sí dices, bueno, ahí sí están reconocidos, te pagan hasta 500 pesos la hora, pero pues son pocas y además para acceder a estas escuelas o universidades es muy complicado. La mayor parte le pagan 40, 50, 60 pesos la hora.
Entonces, imagínense la cantidad de horas de clase que tiene que dar una persona, y esto lo vemos en todos lados, ¿no? Yo veo a mis compañeros en la universidad saliendo de clases, yéndose corriendo a otra universidad a dar más clases y terminan dando 10, 12 materias a la semana, que implica esto, pues cada materia son 4 horas de atención al alumno, ¿no? De darles las clases. Entonces dices tú, pobres, ¿a qué hora vive, no? Entonces, esta es una situación muy difícil que vive el maestro, ¿no? Tenemos los asistentes administrativos, todos los que hacen el trabajo burocrático de las oficinas. Dice que esto tiene que ver con una cuestión que todo el tiempo reciben demandas constantes y no hay reconocimiento. Es el famoso, hasta hacemos bromas, ¿no? Los IBMs. IBM a traer esto, IBM a traer el otro, y siempre están ahí, pero jamás hay un reconocimiento. Dice, y por lo tanto no hay una satisfacción que les pueda quedar del trabajo que tienen, a pesar de que es una larga carga de trabajo la que llevan ellos a cabo, ¿no? Por otro lado, son los cajeros, y esto yo ya había visto varios estudios al respecto. Primero que pues son jornadas de trabajo muy largas, son tremendas, hay muchísima responsabilidad, y no sé si han visto que ahora cada vez que uno va al banco, el cajero tiene además ya otra función, y es la de vender. ¿Cómo, Te cómo? tiene, A ver, te cuéntame de tiene eso, que porque vender, yo te vende no las voy a los tarjetas. cajeros, no voy a los cajeros, Sí. no sé cómo es eso. Siempre que va a hacer un depósito o algo, ya que terminas tu trámite, te dicen, oiga, y por si usted ya tiene la tarjeta y tiene y tiene seguro de su coche y tiene seguro de vida, y me han comentado así directamente, algunas personas que han trabajado ahí, que les dan una pequeña comisión por venta, pero además esto les da un plus. Si tú eres un buen ¿Cómo? ¿Le dan vendedor, una comisión al, mínima a por, la... por vender una tarjeta. Ok. Por eso te la están ofreciendo todo el tiempo, y te ofrecen seguros de vida, seguro de coche, y entre más seguros o más cosas vendas, pues tienes como que un cierto plus ahí en tu trabajo, ¿no? Esto es algo que se da. Pero yo otra cosa que había visto antes de esto con los cajeros es que generan una gran frustración porque generalmente es gente que no tiene recursos, que son de clase media, baja o baja, y el hecho de estar con tanto dinero y tú no lo tienes, generaba una frustración tremenda. Híjole, qué fuerte. Imagínate todo lo que hay acá y yo no tengo casi ni con qué tomar ahorita el Y camión este que... desgraciado viejo que me trata mal llega acá Sí, me sí, porque deposita tanto dinero, ¿no? además se exponen a muchos malos tratos, Y las definitivamente. acosan. Sí, definitivamente. Luego están los directores. Dice que pues aparentemente pues es un cargo muy prestigioso, muy bonito, ¿no? Por fuera. Pero ser director implica también muchísima atención, mucha responsabilidad, largas horas de trabajo, y que no se compensa con lo que tú estás ganando realmente, ¿no? Los analistas de datos, estos son los que hacen un trabajo muy solitario y todo el tiempo es lo mismo. Siempre están aislados, distanciados totalmente de la gente, de compañeros, y tienen un gran agotamiento emocional. Entonces, de la falta de interacción humana y la monotonía de las tareas, pues hace que esto genere mucho estrés. Y esto lo vimos mucho en la pandemia. Recordarán que esto del aislamiento social no dejó nada bueno, ¿no? Luego están los representantes de servicio al cliente, que ahora los conocemos más como los call centers, los que te llaman por teléfono para ofrecerte tarjetas o créditos, ¿no? Dice que siempre están en constantes problemas. Hay una actitud negativa hacia ellos cuando se recibe la llamada. La gente no quiere saber de ellos, entonces el nivel de estrés es constante. Saben que de 20,000 llamadas, una les van a aceptar un crédito, lo que estén ofreciendo, ¿no? El vendedor, el minorista, el que está ahí en las calles, que vendiendo su producto, dice, salarios muy bajos, pero siempre está en constante
en constante estrés porque ahí está la competencia, la falta de reconocimiento, el rechazo de otras instancias que ya están establecidas, de otros comercios. Entonces vive en un ambiente muy complicado. Y llama la atención entonces todo esto porque sí está relacionado con tanto la presión que tienen con relación al trabajo, al contacto con la gente cuando bien les va, pero que no es una actitud positiva la que están teniendo de parte de los que atienden, sino es al contrario, o bien los que están aislados. Entonces, por todos lados hay una situación difícil que las empresas no se ponen a ver nada de esto porque pues no tienen interés en qué está pasando, cómo llevan las cosas. Y me llama la atención porque ahorita se está manejando mucho lo de que nada más se trabajaran jornadas más pequeñas, porque ya se ha demostrado que trabajar menos tiempo puedes generar mayor productividad en lo que haces y también tener una vida personal, familiar, que le hace muy bien al trabajo, no solamente a ti. Ajá, regresas como con más ganas de trabajar, Claro, entregas claro. más tiempo o lo haces mejor, ¿no? Sí, tiene mayor productividad, aparte de todo. Entonces, hasta por conveniencia de las empresas, deberían de ver esta parte positiva que tiene, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo que vale la pena considerar. ¿Cómo ven? A ver, Víctor. Pues mira, fíjate, todo lo que has mencionado, no nos damos cuenta de la importancia de nuestro trabajo. Y has hablado del farmacéutico y los que hacen la asistencia administrativa, y me quedé pensando, cuando voy al mercado, aquí al súper, digo, ¿por qué ahora hay cajeros donde yo paso mi producto No sé. y una vez que meta mi tarjeta me cobra? O sea que las cajeras van a ir para afuera. Ujú. Va a haber menos empleo y todo se va a estar automatizando. Perdón, Hay Víctor, no muchas- sé si te has fijado que ya no más abren una o dos cajas cuando mucho por Claro. persona y te obligan a que vayas a esas cajas, ¿te das cuenta? Sí, Perdón. sí. Y entonces en esta Todo es parte digo, automatización, ¿Sí? todo es automatización y Ujú. vamos para allá. pero por O sea, supuesto. y es que nos quejamos de que no, mi trabajo es que no sé, hazlo mientras lo tengas. No El te ser quejes humano de es otras más cosas. caro que la máquina. Claro, Así es, claro. así es, ponga un técnico para que vuelva a reparar y que continúe el movimiento y Sí, sea dinámico ese movimiento. Pero una persona contra 10 cajeras, ¿no? Me quito de estar Sí, pagando seguro social, servicio de todo, ¿no? sí. Me Entonces, acuerdo esto cuando en los bancos, el de Puebla, el de Comercio, que así se llamaba, el Banco de Comercio, no era BBV, ujú, ¿cómo se llamaba? El Banco de Londres, el Banco. Ay, bueno, los bancos de esa época tenían a las hijas de las familias más ricas, más claro. poderosas, porque daban la confianza a los clientes de que estaba doña fulanita de tal, era la cajera, era la sí, secretaria del director, y entonces eran mujeres muy guapas, pero Exacto. cuando llegó Volkswagen, les ofrecieron más dinero, y entonces muchas de las que trabajaban en los bancos se fueron a Volkswagen, a Ilsa, y entonces las cajeras no es que hayan llegado, no guapas, pero llegaron de otra condición social. También hubo una capilaridad, ¿no? sí, Crecen, claro, crecen. claro. Pero ahora, Sí, pues, estás con una máquina, le pones el billete, te lo regresa, lo tienes que volver al revés, ¿no? Ya para sacar dinero de una cosa de estas, ya lo haces con el PIN que te da el teléfono, no sé qué rollo, ya un montón de cosas Ujú. nuevas. Y pues ya ni las gracias, nada, coges el dinero y lo más que puedes pensar es que esté bien contado, que no te haya robado el cajero, man, ¿no? sí. Y el interactuar con otro ser humano es sumamente Por importante. supuesto que Ustedes decían, sí. ¿tengo que ir a la oficina o no? Pues todo Pues eso es depende, ¿no? como la terapia, como Ujú. la consulta con el médico. No hay nada como verse a los ojos, tocarse, sentirse, ver cuáles son tus nervios, tus cosas, ¿no? Sí, sí, y eso es sumamente importante. Y lo que tú decías, Aida, yo creo que caemos en la monotonía y en la poca remuneración. O sea, yo no me veo compensado con todo lo que estoy haciendo.
Y Claro. entonces trabajo pues a disgusto, porque yo veo otras cosas que digo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Otros dirán, voy ascendiendo. Y en el pasado tú comenzabas en un lugar de barrendero y tan confiado eras que te iban subiendo de puesto en puesto y llegaron a ser gerentes. O Y sea, llevabas a sí ser el había jefe de ese los crecimiento, barrenderos, ¿no? Por lo ¿no? menos, por lo No, menos. pero comenzabas, por ejemplo, en el banco, ¿no? Sí. Cuidando o barriendo y ibas ascendiendo porque te iban promocionando. Hoy en día dices, no hay tanta promoción. Si tú vas a la telefonía de Slim, tú dices, ¿quiénes son y qué nivel tienen las que te atienden en Telcel? Ah, tienen licenciatura. O sea, no tienen un nivel bajo. O sea, las licenciaturas dicen para algo van a servir. Sí, para abrirte las puertas. O sea, no es alguien que estudió secundaria y te está atendiendo. Y tiene que saber para poder mover la computadora, ¿no? Y una capacitación. Entonces, cada día se vuelve más difícil, pero se está automatizando. El estrés laboral, que fue el tema, pues dices, ¿qué estrés puedes vivir como home office? Y la pandemia nos mostró efectivamente Ujú. esos problemas que es casa o es oficina y que la familia nunca Pero entendió cuáles son tú, mis horas tú laborales. no sientes, bueno, tú no porque eres médico, pero yo en lo que hago gané tiempo y quizá hoy trabaje más que antes y produzco más que antes, porque no me muevo ya de mi oficina, no tengo que bajar, no tengo que ir al estudio, no tengo que prepararme, dejar de hacer otras cosas. O sea, a mí la pandemia me dio una dinámica de cómo aprovechar mejor mis tiempos, pero a Sí, otras profesiones no. Sí, exacto. A un taxista, pues imagínate, no, para Sí. nada, no, para para nada. nada. Por ejemplo, el aceptar una consulta a través del teléfono, O de o sea, Zoom, la verdad es que en pandemia a mí me aumentó muchísimo el trabajo y podíamos resolver y platicar y vernos, ¿sí? Y te mandaba yo tu receta, ¿verdad? Por WhatsApp para que tú la imprimieras y la Ujú. llevaras a farmacia. Cosa sí, importante escaneada, es la receta digital que todavía no se aprueba, todavía no pero se que aprueba, así es. debería de venir ya a la farmacia, la Pero receta es que digital. fíjate que eso te voy a contar, porque de eso sí sé. En Dinamarca se intentó y nos dimos cuenta, allá los daneses, que no es Ajá. necesario porque casi no vamos al médico y no compramos medicinas. Ok. Entonces, Entonces, pues no la autorizamos en Dinamarca. Entonces, por eso no se puede en México. Yeah. No, Hay pero un artículo, sí se autoriza, ¿no, hay un Víctor? artículo que hay un artículo, hay un documental en Radio y Televisión Española, búsquenlo de lo que es vivir en Dinamarca. ajá, Y entre otras cosas hablan del sistema de salud y entrevistan a una doctora española que trabaja ahí y te cuenta sus experiencias y te dice pues, que sí es la mejor sistema de salud, sí. Lo que pasa es que cuántos enfermos tienen y los hospitales en qué momento intervienen y los médicos en qué momento intervienen. Es muy interesante, ¿eh? Es otro ah, mundo, sí. es otra ¿Qué realidad. tienen? ¿Médicos a domicilio? No, No, ni madres, ¿qué? No, ¿cómo crees? ¿no? No, 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 no. Es Ajá. carísimo eso. Es En lo que me han Suecia dicho. y en Dinamarca, los autónomos, o sea, así como tú, que no estás en una Institución. empresa, en una institución, sino que eres ganas lo que tú mismo produces, los autónomos pagamos el 50% de nuestros ingresos. No, ¿Ah? A cambio Ganas de, 100,000 pesos, pagas 50,000 de impuestos, pero y eso a te da cambio de, derecho a una serie de servicios y de estabilidad y de estándar de vida muy diferente. ¿Sí? pero das el 50% de lo que tú ganas. Ah, sí, no, eso te lo retienen. Oye, Ya. que mi cobro es por 100,000 pesos, sí, ¿cómo no? 100,000, 100,000, pero te tengo que retener el 50% para tu declaración de impuestos. Mm, Se acabó. mm, Ya. No hay nada de, oye, pero pues hay por abajo de la mesa, ¿no? No, No no, hay eso. no hay. no, ni aquí en México eso ya no existe No, eso. por favor, eso fue en el régimen anterior.
No, sí, no, pero sí, Ahora es vengo interesante. medio de tango, ¿verdad? Como el sombrero y el mate y todo. Sí, tómate ahí. Sí. Ay, Dios mío. Pero es importante lo que has comentado del estrés laboral y que no nos damos cuenta porque seguimos en esa dinámica Claro, y dices, ¿en qué momento? Pues cuando gritas, ¿no? Sí. Cuando te digo, oye, haz esto, y te quejas y no manifiestas, ¿no? Y los paganos, pues la familia. Dicen que uno cuando, antes de entrar a la casa, tienes que imaginar como un árbol, ¿no? Ir dejando todos los problemas y qué colgarlos fácil. ahí para poder entrar, Sí, porque si no, se envuelve con toda la dinámica de la familia, sí, ¿sí? dicen, deja el trabajo fuera de la casa cuando vayas a entrar, ¿no? Pero sí Sí, tienes razón, eso afecta no solamente a la persona, sino también todo el entorno, la familia, los amigos, porque pues no tienes tiempo de nada, no vives, existes nada más para ir a trabajar, ¿no? sí. Solamente sobrevivimos, Así es. pero cada Entonces, quien toma de la vida lo que quiere. Ejemplo, yo dije, yo no quiero trabajar en una institución porque yo soy demasiado inquieto. Me gusta planear, hacer, lo que sea, cosas manuales, cosas de pensar. Y dije, yo no quiero pertenecer y estar 8 horas o 6 horas en una institución. O sea, yo nunca me vi ahí, ya, porque dije, me voy a aburrir. O sea, es demasiado tiempo en un solo lugar. Y la vida me fue llevando, ¿no? Y digo, bueno, terminé medicina, este, gracias a Jesús Manuel, que en un programa piloto dice que hay que hablar de medicina y de aspectos psicológicos, y entonces incursiona a los medios a En través de aquella Jesús época Manuel. no se hablaba de nada de eso, no había De nada. programas mm, de contenido social, si no eran noticiosos o de venta de productos, eran publicitarios. Y nosotros comenzamos en la CD. Sí, del En la ochenta y CD cuatro comenzamos a meter programas de contenido social, de la mujer, de la familia, de medicina, de psicología, de un chorro, Sí, que no se de podía hablar. sexualidad con la hermana de Fritz Glockner, Sí, con Ligia. Ligia sí. Glockner colaboró conmigo, se murió pues, como al año y medio, algo así, me dio mucha pena, pero ella, y yo estaba checando todas las, a ver, estaba el programa y estaba yo checando. Y luego subía yo a la cabina y nomás le hacía yo caras, porque, hijo, ya sabes cómo eran los granujales, man. Entonces había que tener mucho cuidado porque el sindicato nos podía levantar una advertencia, no sé qué, y cancelaban la colaboración. Así era la fuerza del sindicato. Hoy día ya nos vale. Aquí no hay sindicato. Pero Ligia hizo una gran labor y creo que fue de los primeros programas junto con esta que escribe en La Jornada y que a Alejandra Fonseca. Alejandra Fonseca. Alejandra Fonseca fue de las primeras y de los primeros programas de temas de psicología, Leti de la Yata, con Eva, Jacobo. no, antes de Eva, Leti, que se casó con un español. Este, ay, sí. ¿Cómo Es, Leti Cepeda? uy, ¿Cepeda? Leti. No me ¿No era acuerdo de Cepeda? su apellido. Bueno, No me acuerdo de su apellido. ya Sí, tenemos sí, Alzheimer, interesante. hermano. Entonces, en esta parte, el decir, hay que meterle dinamismo a la vida, ¿no? Sí, Y entre los medios, entre el consultorio, después me fui a la medicina laboral y comenzaba a tener a mi cargo, pues, la salud de los trabajadores, y ahí estudié lo que es la medicina legal, la medicina industrial, para poder ver y ayudar a que no se lesionaran los trabajadores y a la vez evitar que se fueran incapacitados por muchos días porque estaban lesionados. O sea, era toda una prevención. Pero pues era otro dinamismo, eran otros años, y eso es lo que uno busca en la vida, ¿no? O sea, andar como quieres vivir. Y yo digo, vas a ganar lo mismo, ¿no? De acuerdo a tu movimiento y a lo que vayas generando. Y así es, uno escoge lo que quiera vivir y cómo quiere vivir. así es. efectivamente. Sí, pero no todo el mundo tiene desafortunadamente esa posibilidad, ¿no?
Yo Sí, creo que sí. los que estamos aquí somos muy afortunados porque pues tenemos mucho tiempo para hacer cosas, para estar acá reunidos, disponemos aunque sea un rato, y de convivir, ¿no? Pero no todo mundo, ¿no? Vemos por todos lados gente que nos rodea, qué terrible le están pasando. La situación laboral, económica, pues sí está complicada, ¿no? Para mucha gente. Sí. Sí, Somos afortunados, yo creo. Pues hemos ido de la fábula de la rebelión en la granja a Cyrano de Bergerac, a contar las anécdotas de los rotarios, el imperio del narcisismo, las redes sociales y el estrés laboral. Fíjense nada más qué programa. Qué está barbaridad. interesante. Lo voy a anotar, Interesante. luego se me olvida. Cuando le pongo título a los programas y de qué hablamos, ya no me Así. acuerdo. Ya. Pero bueno, pues muchas gracias. Pues muy bien, nos No vemos sé la si próxima tengan algo semana. más que comentar, pero Hay que ir avanzamos. corriendo. Hablando del estrés laboral, hay que correr al trabajo. Muy bien. Nos Muy vemos el bien, pues próximo muchísimas jueves. gracias. Muchas Nos gracias, vemos. Cuídense. Aida. Gracias, Hasta Víctor. Buen luego. día. Sí, Bye adiós. bye. Adiós.